Mi nombre es Lady Joana Roa Carvajal. Hoy vengo a hablarles de los 5 autores pioneros del psicoanálisis. Muy importante. Les voy a hacer un resumen de cada uno de ellos. El primero fue Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis. Él se centró en el campo de neurología para estudiar muy cuidadosamente el ser humano, como en las expresiones, en los pensamientos, sentimientos, hasta inclusivamente en los sueños. Él fue el de la teoría del él, ello, yo y super yo. El segundo que vamos a nombrar es Carlos Jung o Carlos Gustav Jung. Jung fue un gran pionero de la psicoanálisis. Fue discípulo de Freud. Él fue el que desarrolló la psicología analítica. Jung, de sus grandes aportes, fue el concepto del inconsciente colectivo y arquetipos, muy importante. Ahí vemos como ejemplo la sombra, la madre, entre otros. Él también fue del proceso de la individuación tanto consciente como inconsciente para nuestro crecimiento personal. El tercero es Jacques Lacan. Jacques Lacan fue el que nos dio y se enfocó en la teoría de los 3 órdenes, en el del imaginario, simbólico y el real. Jans también fue el que integró la lingüística al psicoanálisis. Él decía que era muy importante la lingüística en el psicoanálisis. El cuarto es Melanie. Melanie fue una psicoanalítica muy importante porque ella se basó y se concentró mucho en el psicoanálisis infantil, que es muy importante. Ella decía que desde muy temprano era el desarrollo de la mente, que ese era muy importante, cómo se desarrollaba la mente desde muy temprana edad. También ella fue la que nos incorporó el juego como método terapéutico para los niños. Ella decía que eso era un método muy bueno para el desarrollo de los niños, muy terapéutico para ellos. El quinto es Margaret Mahler. Margaret Mahler fue la de la teoría de la individuación, donde ella decía que el niño crea su propia identidad desde muy temprano, que el niño tocaba dejarlos ser autónomos desde muy pequeños, de no cohibirle muchas cosas a los niños, sino que ellos o no guiar o no formarlos como uno, sino que guiarlos y dejarlos que ellos fueran formando su propia identidad, no basada de nosotros o de la madre ni nada. Bueno, esos fueron los 5 actores de la psicoanálisis. Fue un poco un resumen para no aburrirlos. La otra preguntita es el objeto del psicoanálisis. Yo veo que el objeto del psicoanálisis es cómo estudiarnos o cómo estudiar el ser humano en sus actos, en sus pensamientos, en sus expresiones, el por qué. Estudiar el ser humano desde muy temprana edad, no que porque de tal edad no, desde muy temprana edad, pienso yo. Esa es mi opinión del objeto del psicoanálisis. Algunas conclusiones que yo llego es de que los 5 actores pioneros del psicoanálisis fue enriquecer esa teoría de freudiana, de que Sigmund Freud daba como teoría de estudiar, pero cada uno de ellos, de esos actores, les daba como un enriquecimiento más a esa teoría, de que estudiemos al ser humano desde muy temprana edad, de que ingresémosle la teoría del inconsciente lingüístico,
cada uno de ellos dio su aporte y muy bueno que enriqueció esta teoría freudiana. Dos, segunda conclusión, de que esta psicoanálisis es la infancia, es muy decisiva desde la infancia para que en la vida de uno, en la formación, le sirva mucho como el estudiar de esa persona, la influye como mucho, mucho en la formación desde uno muy pequeño. Estudiarse, analizarse, de que si uno está haciendo las cosas mal, si no, en qué está fallando, de sus comportamientos si están bien, sus pensamientos. Me pareció muy buena este tema, el psicoanálisis, porque pues así me permitió también a mí estudiarme, lo entendí, me gustó mucho sus autores, de verdad dejan una retroalimentación muy buenísima para uno, para el ser humano, para la carrera, para el comportamiento de nosotros mismos. Muchísimas gracias, espero verlos en un pronto video.